caminos de la vida y cómo enfrentar el año que viene. Y hay una canción que la canta Vicentico, que yo creo que varios la pueden conocer y la han escuchado, y dice, los caminos de la vida no son los que yo esperaba, no son los que yo creía, no son los que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. ¿Sí? Él con pesar canta esta situación que muchas veces nosotros tenemos en la vida, que vamos caminando en esta vida que a veces se torna difícil y se torna compleja. Entonces, teniendo en cuenta de que la vida no es solo color de rosa, quiero preguntarte, ¿cómo fue tu 2023? Si uno tuviese que hacer un pequeño balance rápido, hoy es el día ideal, ¿sí? Estamos en el último día del año y uno tiene que pensar y hacer ese balance y decir, ¿qué pasó? Seguramente tuvo dificultades, pero también seguramente hubo algunas alegrías, alguna tristeza, pero también esperanza. Y hoy vamos a ver un personaje de la Biblia que es Josué, y vamos a sacar algunos principios y vamos a sacar algunas cosas de la vida de Josué que pueden servirnos a nosotros para nuestro caminar diario. ¿Sí? De la vida de Josué vamos a ver, bueno, para los chicos, el que está más viejito, digamos acá, sería este señor, sería Moisés, ¿sí? Para los niños que están dibujando, este es Moisés y este es Josué. Entonces vamos a ver en el libro de Josué, vamos a ver la vida de Josué, los principales logros que él tuvo, su actitud frente a los desafíos y problemas y su relación con Dios. Y necesitamos un poco estar orientados dónde está en la historia de la vida, el libro de Josué, y qué son las cosas más importantes que pasaron antes de él para poder sacar el mayor jugo posible. ¿Y por qué vamos a ver una historia de un personaje así? Me gustaría que reflexionemos en esto, en Romanos capítulo 15, versículo 4, y dice así, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió. Para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, cada vez que nos acercamos a la Biblia, cada vez que pensamos en lo que la Biblia nos enseña, tenemos que tener en mente este capítulo, este versículo. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, que es lo que vamos a ver hoy, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y vamos a empezar a ver la historia que empieza acá. Esta es la creación del mundo, ¿sí? Dios creador, empiezan a correr los días, este es el jardín del Edén, acá viene la caída, pasa el tiempo hasta que aparece un personaje súper importante que es Abraham, de donde va a venir el pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Los chicos se acuerdan de eso? ¿Sí? Vamos bien, vamos siguiendo. Perfecto. Tengo un colaborador ahí que está a pleno. Sí, tal cual. Bien, después de eso, más adelante hay una gran hambruna. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Hacia dónde se tiene que ir todo el pueblo de Israel a buscar comida? Hacia Egipto, excelente. Van a Egipto y en Egipto, después de unos años, se olvidan de quién había sido ese representante importante de los judíos, que había sido José. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de José y los egipcios, ¿qué hicieron con el pueblo de Israel? Los tuvieron como esclavos. Exactamente. ¿Y quién los saca de esa esclavitud? Exactamente. Dios, a través de Moisés,
los saca de la esclavitud. Y eso ya está acá, en la historia. Los saca de la esclavitud y se los va a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. El objetivo final era la tierra prometida. Y ahora vamos a ver qué pasó con todo esto. El camino a la tierra prometida. Dios guía al pueblo de Israel hacia esa tierra prometida. ¿Cuál es el líder natural? Era Moisés. Y Moisés había muerto. Y ahora tiene que asumir el nuevo líder, que es Josué, quien los va a llevar a esa tierra prometida. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes no les gustaría entrar en esa tierra prometida? Sí, sería lindo ir a la tierra que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a estudiar un poco quién es este Josué. Este Josué es un hombre dispuesto. Yo les voy a leer ahora versículos que hablan de la vida de Josué antes del libro de Josué, porque Josué no es que solo aparece en su libro, sino que ya desde antes se va esbozando cómo es este personaje. Y por ejemplo, en Éxodo 17, versículo 9, dice así: y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sale a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. ¿Se acuerdan que en algún momento hicimos esa representación acá? De que estaba Moisés con los brazos levantados. ¿Se acuerdan? Bien. Y miren lo que dice el versículo 10. Josué hizo como Moisés le dijo. Es decir, que este Josué era un hombre bien dispuesto. Era un hombre que estaba siempre a disposición para trabajar. En ese momento le tocó ir a pelear. En Éxodo 24, versículo 13 dice así: Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. En ese momento Moisés iba a hablar con Dios y se llevó a su mano derecha, que era este Josué, que era un hombre espiritual. Y se fueron juntos al monte para hablar con Dios. En Números, capítulo 11, versículo 24, dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud. Es decir, este Josué fue ayudante de Moisés desde su juventud. Era su discípulo, estaba al lado, estaba permanentemente con él, iba aprendiendo todas las cosas que Moisés tenía para enseñar. En Números 27, capítulo 27, versículo 18 dice: y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar, que era uno de los sacerdotes más importantes, y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Es decir, que fue un hombre reconocido por el pueblo. No era una persona, el clásico paracaidista, ¿vieron? Que uno por ahí va ascendiendo en una empresa y cae y cae. No, él no fue así. Este fue un hombre que se formó, que estuvo al lado de Moisés, y llega un momento donde le hacen un gran reconocimiento. Y ahora vamos a ver, yo no sé si alguna vez habían visto un esquema como este. ¿Alguien lo vio? Sí, exacto. Es de Bible Project. Es una página que se puede encontrar en YouTube muy fácilmente y que hace resúmenes brillantes. Yo mandé ayer al grupo el resumen de la vida de Josué. No sé si alguno lo pudo ver. Si no, el que no lo pudo ver, les recomiendo que lo pueda ver para terminar como de ver los detalles de todo el libro de Josué. Y fíjense, acá está, empieza con la historia que acabamos de contar, con Abraham, que la nación de Israel fue esclavizada, y de ahí sale Moisés, ahí está Moisés, y se va al monte Sinaí, vienen las tablas de la ley, y llega un momento en que ellos también llegan a la puerta de la tierra prometida. Y no pasó tanto tiempo. Habían pasado un par de meses cuando ellos llegan a la puerta de la tierra prometida. Entonces Moisés, ¿qué le dijo a Josué y a 11 personas más? Vayan a reconocer la tierra. Y cuando vuelven,
10 de ellos tienen miedo y no quieren entrar en la tierra prometida. Y eso que habían visto que el mar se había abierto, habían visto las plagas en Egipto, habían visto una columna de nube que los protegía y el fuego, todo eso venían viendo estos israelitas. Y asimismo tuvieron miedo y no tuvieron la confianza de que Dios los iba a hacer entrar en esa tierra prometida. Por eso Dios se enoja y no los deja entrar en el descanso y los hace pasar por el desierto por 40 años. Y ese estar en el desierto por 40 años tenía un propósito. Y era que todos aquellos que no habían creído no entren en la tierra prometida. Fíjense, no tuvieron fe, no entraron en la tierra. Y llegaron acá a la puerta. Y acá empieza el desarrollo del libro de Josué. Y se divide en 3 partes, del capítulo 1 al capítulo 5, del capítulo 6 al 12 y del 13 hasta el 24. Se separa en estos 3 segmentos. Y hay palabras que Dios le da a Josué que son muy importantes y que las vamos a ver hoy. La primera de ellas está en Josué 1:5 y está Dios hablando con este Josué que va a ser el líder y va a ser el que los va a dirigir a todos ellos. Y les dice así, en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Sí? Y me gusta mucho lo que dice acá. Dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esta es una palabra que nosotros la podemos traer para nosotros hoy. Porque ese mismo Dios que estuvo con Moisés y que estuvo después con Josué y que estuvo con nuestros padres, con nuestros pastores, es el mismo Dios que está con nosotros hoy. ¿Sí? Es el mismo Dios. Y le dice algo muy importante, no te dejaré ni te abandonaré. En Josué 1:9, creo que muchos lo sabemos de memoria desde chicos, dice, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dice, estará contigo donde quiera que vayas y no te dejaré ni te abandonaré. En el Nuevo Testamento, ¿a qué les hace eco? Cuando en el Nuevo Testamento Jesús da la gran comisión, ¿qué les dice a sus discípulos? Mateo 28, yo estaré contigo hasta los fines de la tierra. Es el mismo Dios que nos hace la misma promesa. ¿Sí? Yo estaré contigo hasta el fin. Y seguimos viendo la historia y acá viene la parte de las batallas. En las batallas tenemos la primera batalla donde Dios le da una victoria extraordinaria al pueblo de Israel. Y fue en Jericó, exacto, muchas gracias. Fue en Jericó. Pero no siempre hay victorias. Y posterior a Jericó hay una batalla en Ai, donde ¿qué pasó con este pueblo? Un pecador de Israel pecó. ¿Quién era ese? Era Acán, exactamente, gracias. Acán peca y al pecar hace que el pueblo de Israel no pueda vencer. Y en ese caso cae el pueblo de Israel porque había pecado. ¿Y no pasa algo muy parecido en nuestra vida espiritual? Cuando estamos fuertes, cuando somos obedientes, cuando estamos firmes en el Señor, podemos tener grandes victorias en nuestra vida espiritual. Pero hay veces en que hay pecado en nuestro corazón y guardamos eso y caemos en nuestra vida espiritual. Pero cuando el pecado fue expuesto y Dios perdona la situación, podemos volver a la misma batalla y salir vencedores. ¿Sí? El pueblo de Israel, después de eso, descubren el pecado de Acán y vuelven a luchar y vencen. Y en nuestra vida espiritual pasa igual. Después de eso, los israelitas conquistan varios lugares más
Y llega un último momento donde van a conquistar prácticamente toda la tierra. Esa parte que dice ahí aburrido es real. Cuando uno empieza a leer, es toda la división de la tierra. Y claro, uno que no entiende y que no te va a tocar a vos ese pedacito de tierra, es como que uno no le da tanto detalle. Pero imagínense para el judío, si hoy yo tendría que dividir la tierra, dividiría en mis 3 hijos y digo, bueno, de este sector, este es para uno, este es para el otro y este es para el otro. Entonces, ahí sería bastante más interesante el asunto. Eso es lo que los israelitas estaban viendo en ese momento de cómo se dividía la tierra. Y por último, vienen palabras finales de este Josué, que son realmente importantes. En Josué capítulo 24, versículo 15 dice así: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban del otro lado del río, es decir, a los dioses de Egipto y de todas esas tierras, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, porque ellos habían colonizado esa tierra y había dioses paganos ahí, o van a seguir a esos dioses. Pero miren qué dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué, ¿con quién estaba hablando? Con el pueblo con el pueblo de Israel. Él estaba hablando con el pueblo de Dios. Y nosotros acá estamos reunidos parte de ese pueblo de Dios. Y nosotros también tenemos que ver a quién vamos a servir. Cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros podemos servir a distintos señores. Podemos servir al Dios de la riqueza, al Dios de los juegos, al Dios de las distracciones. Podemos seguir a los distintos pecados. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de decir: yo y mi casa serviremos al Señor. En Josué capítulo 22, versículo 5 dice así: pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con todo el alma. Esas palabras en el Nuevo Testamento, ¿a quién les hace acordar? A Jesús. Jesús que decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se resumen la ley y los profetas. Fíjense que la palabra del Señor es la misma y su consejo es el mismo. Me encanta lo que dice este versículo porque nos insta a aferrarnos a Dios, a pegarnos, a gozarnos, a abrazarnos a Él. Aférrense a Él. Último de los versículos de este consejo de Josué. Dice así, en el capítulo 23, versículo 14. Miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha fallado. Este hombre de Dios nos está contando a nosotros que él transcurrió todas las batallas de su vida, todos los problemas de su vida, y que Dios no había faltado a ninguna de sus palabras. Es decir, que la palabra de Dios es fiel. Este Dios que le escribió, que lo acompañó a Josué y que nos acompaña a nosotros, es un Dios que es fiel y que no va a fallar a sus promesas. Quiero mostrarles ahora, este es el resumen del libro de Josué, pero no termina acá la historia de Josué. Y no es el último ejemplo de la vida de Josué. Hay un ejemplo más, y está en el Nuevo Testamento, está en el libro de Hebreos. Les voy a resumir rápidamente, te lo resumo así nomás, del libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 1
Dice, Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a toda la vida espiritual. En el capítulo 2 habla de cómo Jesús se hace hombre. En el capítulo 3 dice, Jesús es superior a Moisés. Y en el capítulo 4 lo menciona Josué. Y es lo que vamos a ver ahora. En el capítulo 4, versículo 8 dice así, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Es decir, Josué conquistó la tierra prometida, llegó al lugar ideal, pero ellos no alcanzaron el reposo ideal de su vida. Si no, Josué hubiese sido la persona que iba a darnos el reposo permanente, el descanso para siempre. Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos en Génesis 3:15 que iba a venir alguien que iba a aplastar a la serpiente y nos iba a dar esa paz? Bueno, no fue este Josué. Versículo 9 dice así, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues él que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Es Jesús quien sí nos da el verdadero reposo. Es este Jesús el que nos va a llevar a la tierra prometida y a darnos el verdadero descanso. Y saben que la palabra Josué, en el original, es similar o es la misma que la palabra Jesús. Pero es Jesús el verdadero héroe que nos da ese reposo. Así que para cerrar en el balance de este año, tenemos lo negativo, las tristezas, esas pérdidas, el dolor, la enfermedad que hemos pasado. Tenemos algunas cosas positivas, logros, alegrías, bienestar, trabajo. Y tenemos que pararnos y pensar, ¿hacia dónde voy? Este camino de la vida, ¿hacia dónde me está llevando? ¿Estoy en el camino correcto? Son dos preguntas que nos tenemos que detener a pensar y a decir, bueno, ¿dónde estoy y hacia dónde voy? Y si podemos llevarnos algunas aplicaciones y algunas enseñanzas de la vida de Josué, es que Dios, así como estuvo con esos hombres, el Señor va a estar con nosotros. Una decisión importante para llevarnos a nuestra casa es, yo en mi casa serviremos al Señor. La otra es las palabras de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y saber que cuando estemos angustiados, cuando estemos cansados, cuando estemos con un gran peso en nuestra vida y en nuestro corazón, recordar que es el Señor Jesucristo el que nos da el verdadero descanso. Entonces yo los invito a que hoy, cuando estén cenando, cuando estén en esos tiempos de reflexión, podamos tener esta imagen en nuestra mente y en nuestro corazón. Caminemos con el Señor, firmes en su palabra, y recordemos que el Señor Jesús es nuestro verdadero reposo. ¿Sí? ¿Oramos? Te damos gracias, Señor, porque hemos llegado hasta el final de año y podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Te damos gracias, Señor. Sabemos que hemos pasado momentos muy difíciles, momentos complejos en nuestra vida, pero sabemos que en todos esos momentos también has estado con nosotros. Te pedimos, Señor, por este año que está empezando, este año que no sabemos con qué se viene, pero sabemos que no importa con qué se venga, vos, Señor, vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y eso ya nos da la esperanza que necesitamos y la fortaleza que necesitamos para seguir. Sabemos, Señor, que así como estuviste con Moisés, así como estuviste con Josué, así también vas a estar con nosotros, Señor. Son tus palabras, tú eres fiel a tu palabra, Señor.
Señor, nos disponemos a caminar en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a caminar tus caminos. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos a servirte como a vos te agrada, Señor. Danos fortaleza, Señor. Ayúdanos a vencer el pecado que está en nosotros. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pido que bendigas esta iglesia, Señor. Que bendigas a cada uno de los hermanos que nos juntamos aquí para aprender tu palabra. A los que hoy están y a los que no están, Señor. A los que quizás están de viaje o en otro lugar. Te pedimos que los bendigas, que los fortalezcas, Señor. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos, Señor, que hasta aquí nos has ayudado y tenemos la fe y la esperanza de que vas a estar con nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús, amén.